Entonces voy a intentar eh, ser clara. Igual si no me entiendes algo, pues también me puedes preguntar, ¿listo? Actualmente, ¿cómo define la situación de esta ideología y su relación con la política colombiana que está fallando en las políticas que se ponen en marcha o en las políticas públicas que se proponen? Bueno, pues yo, digamos que en primera medida siento que es algo muy importante como tal dentro de la ideología, dentro de la teoría feminista, el hecho de entender que el Estado como tal, el derecho es patriarcal, es decir, que siempre va a velar por el bienestar de los hombres, porque los hombres blancos y privilegiados fueron los que hicieron el Estado, hicieron las leyes. Entonces eso es muy importante como de tener en cuenta como base dentro de la teoría feminista como tal. Digamos que dentro de ahí también muchas veces, y también digamos que eso también se ve reflejado, por ejemplo, en las arengas, en las formas de expresión, en las formas de protesta, se habla de un Estado opresor, ¿sí? Que de muchas maneras obstruye los derechos de las mujeres. Y siento que eso también se puede ver reflejado en la historia como tal, porque pues como sabemos realmente que la mujer pudiera votar o que la mujer pudiera divorciarse, o que la mujer pudiera estudiar. Son luchas de alguna manera también categorizadas de feministas desde obviamente otros contextos históricos que se gestaron en medio de esos derechos que faltaban. Entonces, en ese sentido, se logra entender que como tal, no particularmente el Estado colombiano, sino como tal el Estado alrededor de la historia, obviamente en unos lugares muchos más que en otros, pues se caracteriza dentro de la teoría feminista como ser un Estado patriarcal, un Estado opresor. Sí, y digamos que en este sentido y en la actualidad, pues hay países que lo tienen más marcado que en otros. Igual, es muy difícil acabar como con ese tipo de cosas, pero pues hay unos que están más avanzados. Por ejemplo, los países en Oriente Medio tienen unas políticas públicas de mujeres que son muy controversiales, que son muy patriarcales, mientras que hay lugares, digamos, como más abiertos al tema de la equidad de género, del feminismo, Europa, Estados Unidos también con el surgimiento del feminismo negro, que es como una fuente muy importante dentro del feminismo, por ejemplo, latinoamericano en este caso. em, y así, entonces, bueno, en primera medida eso como un acercamiento general. Después, ¿qué está fallando en las políticas que se ponen en marcha? Entonces, justo eso, que hay una visión patriarcal, hay una visión dominada por hombres. Entonces, eso hace que todas las cosas, todas las cuestiones dentro de lo que puede acarrear la vida de las mujeres sea tomado de una manera distinta a lo que realmente es, porque los hombres muchas veces son los que deciden y no las mujeres. Y realmente a la hora de hablar de unas políticas que vayan a favor de las ideologías, de la ideología feminista, del feminismo como tal, em, pues no hay mucho. No hay mucha política que proponga esas cosas. Realmente los movimientos alternativos son los que intentan como renombrar y reproducir este tipo como de políticas. Y pues como tú sabes, los gobiernos alternativos aún no han llegado al poder o no a las instancias mayores. Entonces realmente, pues sí, básicamente falla esa visión patriarcal que hay dentro de las políticas, porque realmente no se busca em, como una aplicación de esa equidad de género, de entender que las mujeres sufren violencias diferenciales a comparación de los hombres en muchísimos sentidos. Y pues por eso no se proponen políticas concretas con respecto a. Entonces, eso es muy importante. Igual también hay que tener en cuenta que la visión, el enfoque que todavía Colombia le da
a las mujeres. Es un enfoque muy tradicionalista en el que las mujeres tienen ciertos trabajos ya preestablecidos por su género, en este caso. Em, y entonces eso es muy importante porque entonces, por ejemplo, las políticas públicas que se hacen son, por ejemplo, la casa de mujer, vamos a ayudar, por ejemplo, a las mujeres a que aprendan a hacer emprendimientos. Entonces, vamos a ayudar a que las mujeres emprendan con cosas de tejer o con cosas de flores o con cosas, ¿sabes? O sea, cosas que son roles específicos de las mujeres y que todavía el Estado sigue perpetrando a través de esas ideologías de género. Entonces, en ese ejemplo me parece muy importante, siento que el, el empoderamiento, aunque ese concepto a mí no me gusta, pero como que la independencia cultural, política, económica, social de las mujeres va mucho más allá de eso y pues realmente el Estado colombiano no logra tenerlo. Bueno, entonces la otra dice que tienen en común la ideología feminista y la comunidad LGTBIQ+, cómo podríamos asociarlas al impacto político que tienen o no tienen. Bueno, en este sentido, me gustaría aclararte que el feminismo tiene muchas ramas. Pues digamos que particularmente a mí no me gusta encasillarme en alguna de las ramas del feminismo, pero digamos que hay una rama del feminismo que no comparte, por ejemplo, que dentro de las feministas hayan mujeres transgénero, travestis, que pues tienen unas diferenciaciones ahí particulares en el hecho de que si te cambias de vestir, si por una cirugía te cambias tus genitales, bueno, son unas clasificaciones ya dentro de la comunidad que si quieres que las ahonde un poco más, pues se pueden ahondar. El hecho es que, pues digamos que esta rama del feminismo, ellos dicen que ellos que se convirtieron en ellas no pueden entrar, digamos, dentro de la lucha feminista por el hecho de que están volviendo y reforzando esos estereotipos de mujer, de feminidad, de bla, 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 que impone el heteropatriarcado y, y que, y pues por eso no pueden estar en el feminismo. Particularmente a mí no me parece que sea así, porque pues obviamente entiendo el hecho de que los estereotipos dentro de la feminidad son muy densos, son muy fuertes, pero igual siento que para ellas, que ya son ellas, para ellas también como la presión social es mucho más fuerte, porque al fin y al cabo nacieron hombres, nacieron pues con un pene, pues entonces obviamente ellos también están oprimidos por el patriarcado al tener que ser hombres. Entonces deciden, pues por sus orientaciones de género, deciden volverse trans y es muy importante. Entonces, eso es muy importante porque ellos no lo hacen, ellas, en este caso ya, ellas no lo hacen desde mi perspectiva y desde lo que he podido ver, por lo que la sociedad les imponga, sino porque realmente es lo que tú quieres hacer. ¿Sí? Entonces, en este sentido, siento que la ideología feminista y la comunidad LGTBIQ+, y en ese sentido también, por ejemplo, la Q es muy importante, que es como salirse de esos roles de género. O sea, siento que eso es muy importante dentro de o sea, dentro de lo común que pueden tener. Y es como acabar con esos estereotipos que te imponen y más bien ser lo que tú quieres ser. Por ejemplo, digamos, dentro del feminismo hay algo muy importante y es que no es el concepto de la mujer, sino de las mujeres, porque todas las mujeres son distintas. O sea, una mujer campesina es diferente a una mujer citadina que está en la universidad, pero aún así y al cabo no dejan de ser mujeres, pero no tienen las mismas características, no tienen los mismos hábitos, no tienen los mismos gustos. Entonces eso es muy, muy importante, como que lo que te guste o no te guste, y es algo que más que todo personalmente lo pienso, sea algo no que te imponen, sino que realmente te sientes cómodo con eso. Entonces siento que eso es muy importante dentro de las, como, eh, ¿cómo se dice eso? Ahora se me fue. Como, sí, las cosas en común entre la comunidad LGTBI y el feminismo.
es acabar esos roles de género preestablecidos, porque igual dentro de las feministas también hay muchas mujeres bisexuales, hay muchas mujeres trans, hay muchas mujeres bisexuales también, o hay mujeres heterosexuales. Entonces, esa diferencia es muy importante con respecto a eso. Y al impacto político que tienen o no tienen. Con respecto a eso, siento que es muy importante citar eh, algo de una autora feminista que es muy importante. Ella habla de o sea, ella dice, lo personal es político, ¿sí? Entonces, en este caso, las relaciones de poder en tu vida personal hacen que todo sea político. Si quieres buscarla, googleala y ahí te va a salir, ¿cómo se llama? Porque en este momento no me acuerdo cómo se llama. Em, y, y yo siento que tienen un impacto político muy importante. Igual también por todo lo que ha venido pasando con, por ejemplo, la despenalización del aborto hasta la semana 24. En ese sentido, el feminismo tiene un impacto político profundamente importante porque pues realmente Causa Justa, que fue el movimiento, la organización no gubernamental que hizo la demanda a la Corte Suprema de Justicia, son muchas abogadas muy tesas feministas que por medio de cosas, de argumentos jurídicos, lograron eso de despenalizarlo. Y entender que eso pues tiene que ver también con las políticas públicas que se ejercen, ¿no? Porque pues no es solamente como un tema de ideología, de creencia, de saber si el feto está vivo o no está vivo, de que si se necesita que nazca o se necesita pensar más bien cómo va a crecer. No es solamente una cosa de creencia, sino es o sea, el tema de la despenalización del aborto es más un tema de salud pública y ese tema de salud pública se debe garantizar a partir de políticas públicas. Entonces, en ese sentido, es muy importante el impacto político que tiene en este sentido el movimiento feminista, que es aliado de la comunidad LGTBIQ, por lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, en el tema de la despenalización, que es algo que ahorita está profundamente en furor y re importante, ¿no? Bueno, esto va para largo, pero es claro que existe un movimiento social y político reaccionado con la ideología, relacionado con la ideología feminista. Desde su punto de vista, ¿cómo se define este movimiento en un contexto cultural y político en un país como Colombia? Uf, muy tensa esa pregunta. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible porque yo sé que hablo mucho, Lina, perdón. Claramente hay un movimiento social. Es un movimiento social que ha tomado fuerza en Latinoamérica mucho en los últimos años, especialmente con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, también con respecto a las violencias basadas en género, a la violencia sexual, a los feminicidios que se presentan en Latinoamérica. Por ejemplo, México es uno de los países más importantes con respecto a este tema. Nosotras también lastimosamente también pues hemos perdido muchas mujeres a causa de feminicidios, a muchas niñas. La violencia sexual es algo que todavía como que no importa. Entonces creo que de esta rabia, de esta digna rabia, como dirían algunas, nace, o sea, como que crece el movimiento social. Y también crece pues a través de la información, de la academia, del conocimiento, de aprender un poco sobre el movimiento feminista desde la teoría. Y con respecto al movimiento político, em, pues digamos, tú sabes que ahorita también estamos en elecciones y ahí me parecería importante rescatar que este año, en una semana, van a estar en las listas al Congreso, al Senado, que es la representación nacional, la primera lista feminista de, del país, que es Estamos Listas. Y, por ejemplo, digamos ahí también habría una relación con la comunidad LGTBI, porque pues ellas son la primera lista al Senado declaradamente
feminista, como lo dije en un anterior audio, también con ideas completamente progresistas, alternativas, que van en contra de todo lo ya preestablecido. Y por ejemplo, digamos, ellas en unos de sus puntos, eso lo puedes poner también en el anterior si quieres, em, tienen como cuatro puntos principales. Entonces, las cuatro primeras de la lista, una es una cabecera, pues, de una capital, pues. La otra persona es una mujer afrodescendiente, porque digamos que dentro del feminismo también hay algo muy importante que es la transversalidad de las violencias. Y es que una mujer negra del Chocó no va a sufrir las mismas violencias que una mujer estrato 6 de Bogotá, ¿sí? O sea, las dos van a sufrir violencias, pero los contextos son completamente diferentes. Entonces eso es muy importante dentro de. Entonces, pues digamos, teniendo en cuenta que las mujeres afrocolombianas llegan a ser muchísimo más vulnerables, entonces se les da un puesto. También hay otro puesto que es para las mujeres que representan departamentos que naturalmente no tienen como representación en el Senado, porque si tú más o menos lo tienes claro, en el Senado es como es una representación nacional, siempre llegan candidatos que vienen como de las cabeceras poblacionales y no de lugares apartados como el Amazonas o San Andrés. Entonces ahí están esas mujeres. Y también estamos listas, tiene un puesto para una mujer que pertenezca a la comunidad LGTBIQ+, porque también es una forma de violencia transversal que es muy importante. Entonces ahí hay mujeres lesbianas y hay mujeres no binarias, o sea, personas no binarias, em, que no se identifican con ningún género. Entonces, eso es muy importante con respecto al movimiento social y político. Em, entonces, bueno, con respecto al contexto cultural en un país como Colombia, pues realmente hay que tener en cuenta, por ejemplo, el conflicto armado. Siento que eso es muy importante para entender las violencias dentro de Colombia. Muchas de las organizaciones feministas también nacen dentro de estos contextos violentos. Por ejemplo, bueno, básicamente, digamos, como ya te dije, la mujer tiende a ser más vulnerable a la violencia. Entonces, por ejemplo, en el conflicto armado, el cuerpo de la mujer se vuelve un botín de guerra. Entonces, la novia del guerrillero, pues eso era antes, ¿no? Yo espero que ya no pase. La novia del guerrillero. Llega el paramilitar, sabe que es la novia del guerrillero, entonces va y la viola, ¿sí? O la secuestran, no se la llevan y la desnudan y la maltratan, ¿sí? O sea, la mujer se vuelve un botín de guerra importantísimo dentro del conflicto armado. Em, digamos, también la mujer es violentada ya dentro de los grupos, por ejemplo, dentro de las guerrillas, muchas veces es obligada a tener relaciones sexuales con otros guerrilleros, después es obligada a abortar sin su consentimiento. Bueno, digamos que la mujer sufre específicamente en el conflicto armado y siento que el conflicto armado hay que tenerlo muy en cuenta en este sentido. Eh, por ejemplo, también, ya se me olvidó, se me fue la paloma de lo que te iba a decir. Se me fue la paloma. Ah, ok, entonces ya, me acordé. Entonces, por ejemplo, con respecto a las violencias, hay una organización, te voy a poner un ejemplo, la Organización Femenina Popular de Barranca Bermeja. Ellas también tuvieron que ver mucho con el conflicto armado en el Magdalena Medio y ellas también son madres comunitarias que también, por ejemplo, em, luchan contra los modelos extractivistas gigantes, contra la minería ilegal. Entonces sí, como que el feminismo también nace desde las luchas populares en lugares como muy apartados. Algo también muy importante es pues la cultura machista de Colombia. Eso es muy importante, la cultura machista de Colombia, entender que aquí, por ejemplo, las mujeres ganan menos que los hombres, que aún muchas veces las violencias son invisibilizadas, no se les da la importancia que se merecen. La participación política en las mujeres es muy nula realmente, hasta ahora como que está cogiendo fuerza.
Y básicamente eso, o sea, realmente si tú ves la historia, digamos que es un avance muy grande entender lo de la despenalización, pero por ejemplo antes las mujeres colombianas solo votaron hasta el 54. Entonces esas cosas son muy importantes de ver. La invisibilización de la mujer en la historia también. eh, Son cosas que pues hacen falta, ¿no? Voy a pensármelo más y ya te digo si hace más falta aquí. Ah, ok. Otra cosa que podría decir de la definición en este contexto es lo que te decía de la diversidad. O sea, en el sentido de que las mujeres son diversas y más en este país. O sea, hay mujeres campesinas, hay mujeres indígenas, hay mujeres afrocolombianas, hay mujeres citadinas, hay mujeres víctimas del conflicto armado. Entonces, eso me parece muy importante desde la definición que se le da en el contexto cultural y político de Colombia, la diversidad de las mujeres, sus necesidades eh, y su papel de vulnerabilidad, más en un país de tercer mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, el 80% de los países, creo que es el 80% de las familias en Colombia son monoparentales. Y de ese 80% la gran mayoría son familias vulnerables. Entonces esas cosas también hay que tenerlas como muy claras. Las mujeres son vulnerables política, social y económicamente. Entonces esa es la lucha que se lleva por medio de la bandera femenina. Bueno, yo siento que los retos del feminismo son muchos, yo, muchísimos. Em, el más difícil de todos es acabar con la cultura machista y creo que eso tarda muchísimas generaciones, pero siento que se puede lograr. Eso pues a través de la educación y de la cultura, de la forma en la que podemos como educar a los niños y a las niñas. En segundo lugar, em, creo que particularmente en Colombia, bueno, no. En segundo lugar, me parece muy importante que o sea, que para que una mujer pueda ser como poder tener todo lo que necesita, se necesita de la independencia económica. Y eso tiene que ver con darle oportunidades a las mujeres para realmente poder subsistir y para poder competir de una manera justa e igualitaria con los hombres, económicamente también. Sí, o sea, siento que la estabilización económica de la mujer y, y como digamos los medios para que ella realmente sea lo que quiere ser, como diría Barbie, estén, es un reto muy importante para el feminismo. Entonces, eso, que es mucho más profundo. Y con respecto a Colombia, eh, el reto para el feminismo también, con el tema de la despenalización del aborto, es poder pullar para generar políticas públicas, también hacer entender que pues en una cultura machista realmente no es como que te obliguen a interrumpir el embarazo, sino que pues es una opción y aparte también tiene un simbolismo muy importante con respecto a que las mujeres pueden tomar la decisión de qué hacer o no hacer con sus cuerpos. En ese sentido, también aparte de pullar por las políticas públicas para que el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo se dé, también es muy importante con respecto a la educación, que también va ligado a la parte de acabar con el patriarcado y con el machismo, eh, la educación sexual, ¿sí? Porque igual, eh, como tal, la interrupción voluntaria del embarazo es el último término ya después de no tener nada más y muchas veces se llega ya sin entender cómo, sin comprender, sin saber todo el tema de los métodos anticonceptivos y eso pues también tiene que ver con la economía de las mujeres, de las formas en las que se educan, de las formas en las que pueden tener acceso a ellos. Em, entonces, eso también es muy importante. O sea, creo que esos son como em, los retos más importantes del feminismo. Obviamente acabar con el patriarcado, que es como el,
el objetivo claro, pero pues a través de qué, a través de la cultura, a través de la educación, a través del fomento económico para las mujeres, que realmente sea claro que las mujeres pueden tener económicamente las mismas capacidades y las mismas herramientas que los hombres. Em, y pues particularmente en Colombia el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que también acabaría mucho también con esas desigualdades, con la pobreza, con una mayor educación. Básicamente eso, igual, si quieres que en algún punto me profundice, si quieres que en algún punto te explique mejor, me avisas.